A ver. El chat lo quería, así que el chat lo tiene. El caso Epstein de Japón. Uy, ¿quieren ver este después? Ahora vamos a ver este. El oscuro pasado de Dross con pruebas. ¿Después quieren ver este? El caso Epstein de Japón. Bueno, vamos a ver los dos. Vamos a ver los dos. Vamos a ver primero el de Dross, a ver. Así como cada quien tiene a su ángel de la guarda, resulta que los rostros pálidos son los escoltas de las personas que ya están condenadas. Hoy en día, Dross es sinónimo de miedo. Es la voz más reconocible de terror en habla hispana. Un español. Cuidado. Millones de personas Ah, no cambié la cosa, perdóname. Perdóname, no se veía. entran a su canal buscando historias paranormales, misterios de internet y casos perturbadores. Pero existe una historia que él nunca ha querido contar y que puedo asegurar que es mucho más perturbadora que muchas de las que ha narrado en su canal, ya que, irónicamente, el que habla de monstruos podría serlo también. Este vídeo no trata de fantasmas ni de leyendas urbanas, vamos a hablar de hechos documentados. Descubriremos cómo el mayor youtuber de terror fue creador de una web en la que se acosaban y doxeaban a familias enteras. ¡Qué gran sitio! Felicidades. Los apoyo. Cuando necesiten publicidad, avisen. Dross. Ardidos.net. Veremos cómo se llegan a utilizar imágenes de niños para crear montajes explícitos. Estas capturas prueban que en ardidos.net se sube contenido sexual sobre menores de edad. Si alguien le dice que no es real, es cómplice. No sé. Ah, mira. Mira. Para atacar a sus familias. Y, lo más oscuro de todo, desvelaremos los textos y conversaciones prohibidas de Dross. Chavales, 10 Game Boy acá en Japón. 10 subs. 10 subs y compro una puta Game Boy en Japón. Donde se hablaban de cosas más 18 con niños. Prepararos porque lo que vamos a ver hoy 10 subs y compro una Game Boy en Japón. no es una creepypasta, es la realidad. Los orígenes ¿Y las sorteas? No, no, ¿qué voy a sortear? Tu culo voy a sortear. de Dross se remontan mucho antes de que existieran los vídeos de terror, ya que por esos años ni siquiera habían redes sociales. Nos remontamos al año 1998, una época primitiva donde Ángel David Revilla ¿1998? Hijo de puta. creó lo que sería sus inicios en internet, su blog llamado El Diario de Dross. Aquí nació Dross, pero este no era el usuario que todo el mundo conoce, era un troll en su máxima expresión. En esta web, Ángel interpretaba a un personaje centrado en el humor negro, ácido y políticamente incorrecto. En su diario, básicamente, publicaba todo tipo de posts polémicos que pronto conoceremos. Este pequeño proyecto con los años fue creciendo, llegando a tener en 2000... Me parece muy de edgy el decir, ay, escucha reggaetón, entonces sal de mi página. Ya, Dro, ya, mijo, ya. 2007 más de 300.000 visitas anuales y para el 2009 casi rozaba el millón. La web El Diario de Dross fue un referente en su época y gracias a esta página es que él daría el salto a YouTube. El otro día me topé con un video que no tiene pérdida. Se trata sobre la clase de huevón que no hay que ser nunca en la vida. El 9 de marzo del 2006, Dross abrió su canal principal. Inicialmente trasladó a su personaje del blog a la cámara, donde se le podía ver, insultar, gritar, hablar de videojuegos y hacer vídeos satíricos. Sin embargo, con el tiempo probó una nueva fórmula. Dross cuenta 3 historias de terror. El éxito fue tal que con el tiempo dejó de lado su antiguo contenido para centrarse completamente en los relatos de misterio y de terror, transformándose en la figura icónica que todo el mundo hoy conoce.
Dross sigue generando todavía cierta controversia, pero estas polémicas son un juego de niños con la oscura realidad que esconde su pasado, y es que Dross es plenamente consciente de esto. Durante años se ha encargado de borrar todo rastro de esa etapa asquerosa y turbia de su historia, desde borrar vídeos, eliminar su página web y hasta organizar grupos de acoso para hostigar a personas y que dejen de hablar del tema. ¿Eh? Esto se debe porque lo que vamos a ver hoy es realmente muy fuerte y por mucho menos se han cancelado a personas y se les ha expulsado de YouTube. A lo largo de la historia ha habido mucha gente que ha intentado exponer a Dross, pero este señor... En todos lados tienen que estar Dallas y JO, la concha de mi puta hermana, loco. No puedes escapar, no puedo escapar. nunca acepta la crítica y quiere... Bueno, igual hay que decir algo. Dallas y Javi Oliveira se meten con todo el mundo, así que es entendible que estén en todos lados. Putearon a este, Javi Oliveira lo hizo. Entendible. Mataron a este entendible también. Mantener su imagen limpia y lo que ha hecho siempre es eliminar todos los vídeos que le han hecho críticas en YouTube, y no solamente en YouTube, porque en estos días han salido varios creadores que han subido los vídeos y después de tirárselo a YouTube los han subido a otras plataformas, como por ejemplo Mega, y el señor Dross ha tomado el tiempo de ir a otras plataformas y a tirar vídeos que a lo mejor tienen 100 visitas. Bueno, resulta que ayer, cuando subí el vídeo, aproximadamente media hora después, recibí un mensaje de Dross en el que me decía que tenía que hablar urgentemente conmigo, ¿no? Para explicarme una cosa sobre esta página. Me dio su número de teléfono y me pidió por todos los medios, por favor, desesperado totalmente, no me había pasado esto en la putísima vida, que me llamara un youtuber y me pidiera de esta manera que yo borrara un vídeo. ¿Por qué tanto esfuerzo en ocultarlo? ¿Qué es exactamente lo que Dross no quiere que veas? Curiosamente, gran parte de la información que vamos a ver a continuación nunca habría salido a la luz si no hubiera sido por un error que cometió Dross, ya que fue Dallas Review quien daría... pero que yo me tengo que cortar un huevo, amigo. Hoy, para el canal principal, les voy a grabar un video en McDonald's que me va a llevar Flequillo a grabarlo, donde voy a estar comiendo la comida más rara de McDonald's en Japón. Y tengo ganas de hacerlo en todas las cadenas de comida rápida. Cuidado. Difusión a esta información. El problema era que estos datos eran públicos desde hace años, pero nunca se habían hecho virales. Pequeños grupos de personas anteriormente habían intentado exponer a Dross, pero al no tener casi ningún alcance, esta información nunca llegó al público general. Fue Dallas el primer gran canal en exponer todo lo que vamos a ver a continuación. Hubo un tiempo en que Dross parecía intocable. Había dejado atrás a su personaje. Y recordemos que Dallas el justiciero solo atacó a Dross porque Dross le caía mal. Cuando Dross le cayó bien, dejó de exponerlo y se olvidó de... Misteriosamente el justiciero solo actúa cuando a alguien le cae mal. Por esas cosas. Por esas cosas de la vida. Que la tengo pequeña. Yo pequeña. Es un poco pequeño, pero un poquito gordo y bastante cabezona.
y estaba en la cima de su carrera, acumulando millones de seguidores. Había logrado lo que tanto había deseado. Su pasado estaba enterrado, o por lo menos eso era lo que él pensaba. Toda esa información que Dross creía haber borrado resurgió el día que decidió iniciar un conflicto en el que no habrían ganadores, porque uno es dueño de su silencio, pero es esclavo de sus palabras. Todo comenzó el 4 de octubre del 2017, cuando Wismichu publicó su famoso vídeo Así es, Dallas Review, provocando que casi toda la opinión pública se pusiera en contra de Dallas. Dross, quien anteriormente había sido amigo y colaborador, al ver este vídeo, en vez de apoyarlo e intentar defender a su amigo, hizo todo lo contrario. Se distanció y empezó a criticarlo públicamente. Dallas, tengo unas palabritas para ti, unas cuantas palabras para ti, y sé que lo estás esperando Mira este colgante de Mersensky. más que un perro chihuahua roñendo un hueso. Estas críticas, evidentemente, llegaron a los oídos de Dallas, provocando que este se pusiera en contacto por privado con Dross y le retara a un debate. Dross, en respuesta, en vez de aceptar, decidió en un directo mostrar sus conversaciones con Dallas e intentar zanjar el asunto, pero lo único que provocó es que Dallas le dedicara un vídeo. Este vídeo iniciaría un conflicto que duraría años y que destaparía de forma pública mucha información que se creía olvidada. Esta es la primera y espero que última vez que tenga que dedicarle un vídeo a Ángel David de Revilla, más conocido como Dross. Cuando Dallas dice eso, sabes que nunca va a pasar. Dross Rotzank. El 25 de junio del 2018 se publicó el infame vídeo Querido Dross Rotzan, te has convertido en todo lo que odiabas. En este vídeo, Dallas no solo acusaba a Dross de hipócrita y de traidor por conveniencia. Dallas contó la historia de acoso de Dross hacia Marginal Media y... No, lo de Marginal Media, amigo. Eso lo vimos en un video, no me acuerdo de qué. Eso es terrible, amigo. Eso es terrible. Y lo más importante, mencionó la existencia de un antiguo blog borrado con contenido extremadamente perturbador y de carácter pedófilo. Un tema en el cual profundizaremos más adelante y debatiremos hasta qué punto esas conversaciones e historias eran reales o no. Convertido en lo que odiabas por un motivo muy concreto, y es que lo falso, lo doble moral y lo doble cara que has podido llegar a ser demuestran que a día de hoy eres exactamente la misma mierda que te dedicabas a criticar hace años. Hasta Dross creándose canales íntegros dedicados única y exclusivamente a una única persona y a dar por culo a una única persona. Un tío con el que tuvo una pelea porque le hizo una crítica que no tenía nada de malo. La crítica le jodió tantísimo. Le hizo un canal dedicado a un tipo que le hizo un video. Mamita. Mamita. Eso sí es ser un mardido. Eso sí es ser una novela, amigo. Hacerle un canal a alguien porque te hizo una crítica es de un ardido. Pero no puede ser, amigo. ¿Quién? ¿Dallas o Dross? Dallas todavía no llegó a ese punto. O sea, ¿ustedes no se han dado cuenta que Dross se creó un canal únicamente para subir videos criticando a una persona que se llamaba La Verdad sobre Marginal Media porque le hizo una crítica? Digan lo que quieran, pero Dross padrea como un loco. A ver, no me parece padrear cuando alguien te hace una crítica a tu contenido diciendo que no le parece bueno y vos te creás un canal diciéndole que es pedófilo, llamando a la escuela donde trabaja para que lo denuncien y haciéndole videos todos los días, súper ardido simplemente porque dijo que tu contenido no era bueno. A ver, te soy honesto, no me parece padre eso. Me parece muy de llorón. Tenés que ser muy virgen como para hacer eso. Se creó un canal íntegro. No es que le dedicó 1 o 2 videos que decís, bueno, está bien. Te hizo video, vos le haces video, o le creó una serie de videos. Está. Poquito ardido, pero está. Pero crearte un canal, eso es de ardido. Eso es de. ¿Cómo que se creó un canal? Se creó un canal. ¿Pero por qué? ¿Por
que directamente lo subió en su canal y listo. Porque quería destruirlo porque le hizo una crítica que le ardió tanto que se llamaba La verdad sobre Marginal Media. Así se llamaba el canal. Como la gente se hace cuenta de hate a personas. Y salía Dross subiendo videos. Porque además hay una cosa. Marginal Media en ese momento era un canal chico. O sea, es como, imagínate. Yo qué sé. Imagínate que Inkowski me hace una crítica, ¿no? Y yo me ardo tanto que me creo un canal que se llame La verdad sobre Inkowski. Y empiezo a subir videos a ese canal y mando a mis seguidores a que llamen a donde trabaja Inkowski para que lo echen y empiezo a publicar que es pedófilo en todos lados. Ah, está duro. Y le jodió tantísimo ver que estaba teniendo un montón de visitas que se dedicó a llamarle pedófilo al tío sin prueba, se lo inventó totalmente, a decir que su mujer le ponía los cuernos gratuitamente, a llamar a su casa, a llamar a su mujer, a difundir la llamada con su mujer, a decir que se lo pasaría a cualquiera que quisiera la llamada con su mujer. O sea, grabó una llamada, llamó a la mujer del tipo, grabó esa llamada y dijo se la voy a pasar a todo el mundo. Es como, Caco, simplemente te hizo una crítica tanto. Este vídeo marcó un antes y un después. La imagen intachable de Dross empezaba a desmoronarse y muchos otros creadores de contenido, al enterarse de todo, empezaron a investigar, provocando que, con el paso del tiempo, las cosas fueran a peor. Diferentes creadores como TurboPlant, NauterPlay y Javi Oliveira tuvieron un papel muy importante en toda esta historia. Sin darse cuenta, la caja de Pandora había sido abierta y tanto Dallas como Dross se verían afectados por todo esto. Dallas, esta es mi respuesta de menos de un minuto. Agarra tu nuevo video, dóblalo si quieres y métetelo por el culo. No lo voy a ver, como tampoco vi el anterior. Tus críticas, tus lloriqueos y tus videos en general aburren. Como he dicho, A mí lo que me pasa es que Dross tiene como 40 años y cuando se peleaba con alguien, como pasó con Javi Oliveira, le dijo, a tu mujer se la coge todo YouTube. Es como, flaco, tenés 40. O sea, tenés otro insulto que usar que agarrar a la mujer. O sea, mirá que tenés insulto para meterte con alguien, pero tenés que meter a la mujer ahí. Con Javi Oliveira, ¿no? ¿Eh? Va con Javi. O sea, Vamos arriba. Lo peor es que Dross es un tipo muy leído. Es bastante intelectual, es bastante inteligente. Caer simplemente en decirle a tu mujer se la cogen en YouTube. Es como, ¿qué tenés? Aparte habla más de la mujer que de él. Si estás peleando con él, pelea con él, no con la mujer. Claro. Cosas fueron a peor, pero no solamente porque muchos youtubers empezaron a exponer mucha información, sino porque pocos meses después, más específicamente en octubre del año 2018, nació una web llamada ardidos.net. Esto era una especie de foro diseñado únicamente para destruir las vidas de las personas que criticaban a Dross. Inicialmente, Dross promocionó la página en sus directos, diciendo que era una página muy divertida hecha por trolls justicieros, pero la verdadera realidad. Misteriosamente de la nada se crea una web para defender a Dross. Dross dice, wow, qué buena web en esa página. Sí, a ver, son comportamientos de pibito de 15 años la mayoría, ¿no? Está complicado. O sea, yo entiendo que a Dross le molesten las críticas, se enoje, se arda, nos pasa todo, pero ya, crear una web y un canal está duro. Detrás de la página era terrorífica. En esta plataforma se cometían delitos digitales y se realizaban actos de acoso extremo. Amigas y amigos, hay una página web que es de mucha joda, que se llama ardidos.net. La dirigen amigos míos que son trolls de internet, pero trolls justicieros, que pelean contra lacra. Trolls justicieros. Trolls justicieros. Eso era la página.
¿Eh? ¿Esa era la página? No. La página se llama Ardidos. ¿Cómo? Esa es una página web justiciera. Graciosa como ella sola y justiciera. Ardidos.net. Tengan en cuenta. Cuenta de que todas las personas que salen ahí merecen ser escupidas porque son lacras de la sociedad, mierdas humanas. Para entender qué cosas se hacían en ardidos.net debemos conocer una cosa. Dross desde el año 2012 o incluso desde antes tenía grupos de personas que lo intentaban exponer en internet. Estos se hacían llamar los anti-Dross y eran personas que intentaban destapar todas sus malas acciones y lo criticaban. Graciosa como ella sola. Haces dibujos de CP para joder a una persona metiendo a los familiares. Jaja. Qué chistoso. ¿Me río ahora? ¿O el chiste viene por DLC? ¿O cómo es? Hasta en algunas ocasiones se burlaban de él de formas muy cuestionables o cometían actos que no tienen ningún tipo de justificación, ya que llegaron a atacar a familiares del propio Dross. Esta fue la verdadera razón por la cual se creó esta página web. Ardidos.net fue creada con la intención de vengarse y de darle de su propia medicina a estas personas. Pero volvamos a lo importante, ¿qué se publicaba en Ardidos.net? En Ardidos.net se exponía información privada de las víctimas y se las doxeaba, pero no únicamente a ellos, también a sus familiares y amigos. Pero sin ninguna duda, lo peor que se hacía en esta web eran los fotomontajes de índole sexual, hasta algunas veces fetichistas y extremadamente asquerosos, donde hasta se llegaron a hacer con menores de edad. ¿Qué? Uno de los casos más sonados fue cuando utilizaron el rostro de una niña de 5 años para crear montajes. Y tener en cuenta que Hicieron montajes porno con una niña de 5 años. Eso sí es Void. esto que os he contado solo es una pequeña parte de todas las atrocidades que se hacían en este sitio web. Y si alguna de estas personas que aparecía en esa página, decidiera denunciarle, Dross podría perfectamente terminar en la cárcel por las asquerosas imágenes que se dedicaba a hacer en esta página usando a, repito, niñas, que no os voy a mostrar las imágenes porque son repulsivas, y familiares en fotomontajes grotescos. Ya comenzó Dallas. Que vomitaríais del asco. Porque imaginaros por un momento que discutís con un ser como Dross y que este cogiera imágenes de vuestra hermana pequeña, de vuestra prima pequeña, de vuestra sobrina, y andase cogiendo esas imágenes de vuestra prima pequeña y andase difundiéndola en fotomontajes asquerosos, repulsivos y por... ¿Cómo os sentiríais? Otra cosa curiosa que tenía Ardidos.net es que existía un apartado donde los afectados podían suplicar perdón enviando un correo electrónico a la dirección mearrepientodeTodoElMal@gmail.com. La idea era que las personas O sea, quería que le pidan perdón, pero 45 años tiene Dross. ¿Por qué actúa como un niño? Totalmente gaga. enviaron un correo pidiendo disculpas y de que esta forma los montajes y el acoso cesaran. Evidentemente, todo esto era una estructura montada para vengarse de esas personas. Si las personas que... Estructura montada para vengarse de esas personas. Si las personas que son jodidas en Ardidos, que realmente son criminales, si lo quisieran,
esta semana podrían hacer que Ardidos quedara dada de baja. Todo lo que tienen que hacer es escribir, es decir, tregua. Pero lo más perturbador de todo es que Dross no era únicamente el administrador de la página, también se cree que hacía publicaciones. Se sabe que en otras ocasiones Dross ha utilizado estrategias como estas usando cuentas como el abuelo Power, donde ha utilizado estrategias como estas. Marginal Media amenaza a un jovencito. La verdad de un hombre cobarde. Super abuelo Power. ¿Hizo el Katy Vipi? ¿Hizo un Katy Vipi? Usando cuentas como el abuelo Power, donde ha publicado contenido que no podía subir en su cuenta principal. Y es que también se cree que Dross utilizaba multicuentas en Twitter. Pero os voy a leer una pequeña recopilación de qué hacía Dross. Bueno, desde una de las multicuentas que le suspendieron ayer, ¿vale? Dross tenía muchas multicuentas, lo suele hacer, es algo muy habitual en él. Y vamos a leer algunos de los tweets que hemos podido rescatar de esa cuenta que le tiraron ayer. Porque hay cuentas en las que acusaba a gente de delitos graves, hay cuentas en las que difamaba, insultaba muy gravemente a la gente, a la familia de la gente. Hay cuentas incluso en las que ponía datos privados, hacía montajes JO. gráficos asquerosos. Con esos navegadores yo tengo alts de YouTube. Otras cuentas de YouTube que ustedes no tienen la menor idea de cuáles son alts secretos. Cuando Dross se vio acorralado, ya que toda la información sale a la luz, ideó un plan para eliminar casi todo el rastro de los actos cometidos en la página. Los administradores dijeron que habían hackeado la web, pero eso simplemente fue una mentira para eliminar el sitio. Lo tenés que pedir, Dross. Lo tenés que pedir. Fue el miedo a las consecuencias legales lo que hizo que Dross borrara todos los registros e hiciera todo lo posible por desvincularse. Aunque al poco tiempo salió a la luz otra web llamada Fracanautas. En esta web se volvieron a cometer los mismos actos, creando montajes explícitos y realizando actos de acoso y doxeo. Dross, al verse totalmente acorralado, decidió cerrar la página y para no dejar rastro, pusieron un cartel de que la web había sido hackeada. Todo el mundo sabemos que esa web no fue hackeada, sino que fue cerrada porque ya había demasiadas evidencias y no podíais hacer nada más que borrar la página. Toda esta información fue expuesta en el año 2020 y se acabó demostrando que quien estaba detrás de esta terrorífica página era Dross. Evidentemente, este lo negó todo, pero las pruebas estaban ahí. Además de que se acabó filtrando un audio donde aceptaba que fue una cagada que la web estuviera alojada en sus servidores. Otra cosa bastante impactante y que demostraba la obsesión por Dross de destruir a sus detractores es que le confesó a Turboplant que tenía deseos de acabar con la existencia de uno de sus haters. Ya hasta había contratado a un detective privado para seguirlo. La página de Ardidos fue creada ¿Qué? Fue concebida por ex miembros de estos haters con los que yo me reconcilié. Y ahí es donde está el problema. Mira, yo lo veo distinto porque yo de verdad nunca escribí nada para la página. Una vez simplemente mandé un escrito para que lo publicaran, pero era sin insultos para responderle a alguien. Pero yo nunca hice fotomontajes de nadie. Él era propietario de una página web que se llamaba ardidos.net, donde aparecen sus propios datos a nivel público como propietario de esa web. Y con respecto a lo de Ardidos, sí, marico, es que tuve que cambiar el servidor porque sí, esa vaina fue un descuido demasiado grave. Pero fue un descuido gracioso, porque me alegra que sepan que yo estoy tras esa vaina. Me alegra, o sea, que sepan que los estoy jodiendo así. Yo sé que la página para ellos es un hemorroide punzante y horrible. Y me alegro que sepan que yo los estoy jodiendo así. Tú en la llamada me empezaste a contar... ¿Qué? Eso sí estuvo pollo y eso que yo no soy sensible. Todo esto mientras me lo contaba él estaba llorando. Me empezó a contar que tenía un hater que llevaba mucho tiempo buscándole y que le quería matar. Me dijo que le quería matar. O sea, este tío está enfermo. Este tío está loco. Que le pusiste un puto detective para que averiguara dónde vivía. Eres un puto enfermo.
Después de años de ataques, pasó algo que nadie vio venir. El 12 de marzo del 2020, Dallas Review y Dross decidieron reconciliarse subiendo un vídeo titulado Dross y Dallas lo solucionan todo cara a cara, justo después de que se expusiera públicamente toda la información sobre Ardidos.net. Qué conveniente, ¿no? Algo curioso es que al momento de Dallas hacer las paces con Dross, no solamente Dallas eliminó gran parte de los vídeos, Javi Oliveira lo hizo también. Aunque... Qué conveniente, ¿no? Por suerte, todos o casi todos estos vídeos, si se saben buscar, se pueden encontrar aún publicados en internet. Pero la gran pregunta aquí es, ¿por qué después de años de conflicto decidieron hacer las paces? Se teoriza que esta guerra acabó porque ambos tenían mucho que perder, ya que los dos ocultaban secretos demasiado oscuros que no querían que salieran a la luz. Dallas tenía miedo de que Dross expusiera de forma masiva su historia con Olivita y hablara de su juicio con las chicas menores de España, un tema del cual ya hemos hablado y lo tenéis publicado en el canal. Todos los pecados de Dallas Review. ¿Eh? La lujuria. Pero sobre todo, Dross tenía un miedo mucho más profundo, que después del escándalo de Ardidos.net se hablara en profundidad de sus publicaciones en su antiguo blog, El Diario de Dross. Bueno, señor Dallas Review, ¿cómo está usted? Buenas noches, señor Don Ángel David Revilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal todo? Muy bien. ¿Y tú cómo? Ay. Que la vida es tan cómica. Es que la vida es tan cómica, chaval. ¿Cómo te encuentras? Qué placer, ¿no? Qué honor tener por aquí a una leyenda, ¿eh? El contenido que fue publicado en esta página web es extremadamente grave, y es lógico que Dross haya intentado a toda costa eliminar todo rastro de este sitio y de las cosas que habían subidas. Como hemos visto al inicio de todo rastro de este sitio y de las cosas que habían subidas. Como hemos visto al inicio de este vídeo, esta web fue abierta hace muchísimos años, y aquí es donde Dross realizaría sus peores publicaciones, publicaciones que superan en horror a muchos de sus vídeos. En este blog, como ya he dicho, Dross interpretaba un personaje que encarnaba lo peor de la humanidad. Era racista, misógino y torturador de animales. Pero para hacerlo más detestable y superior, decidió cruzar la línea definitiva. Le añadió explícitamente el rasgo de la pedofilia. Ya tengo novia, otra vez. Dross empezó a subir historias y conversaciones que demostraban que su supuesto personaje era un pedófilo baboso. Entre todos los artículos que se llegaron a subir, sobre todo vamos a destacar 3. El primero de estos se llamaba La opinión de los niños también cuenta. En este Dross... ¿Tú hiciste la guía de Kingdom Hearts? narra cómo muchos de los niños lo contactaban inocentemente para pedirle ayuda sobre guías de videojuegos, pero este, en vez de ayudarlos, decidió hacer un asqueroso experimento. Mientras chateaba con ellos, les enviaba imágenes obscenas y sin aviso.
Aunque los niños cortaban la comunicación asustados, el personaje de Dross no mostraba arrepentimiento, sino satisfacción, concluyendo muy feliz que no pasaba nada por exponer a menores a esa asquerosidad. El segundo de estos relatos se titula "El otro día encontré más razones de por qué el mundo es una mierda". En este Dross cuenta una historia propia, diciendo que puso a la venta en internet una Game Boy usada y citó: 10 sub y compro una Game Boy Advance. 10 sub y hoy compramos una Game Boy Advance. Me comprometo con flequillo. A los compradores en su casa. Estos, cuando aparecieron, era una niña de 12 años acompañada de su padre. Pero había un problema, los compradores no tenían dinero, así que el padre le propuso a Dross que su hija podía pagarle de otra forma. En el texto Dross describe cómo recibió el pago por parte de la niña, diciendo que recibió el mejor X que nadie le había hecho en la vida. Para rematar el post, menciona y enseña en una captura cómo calificó en Mercado Libre a la compradora como puntual, educada y muy servicial. Pero sin ninguna duda, el peor post y el que me hizo dudar de que si todo esto es real o no, es el post que se titula "Ya tengo novia otra vez". El gran problema con esta publicación es que, a diferencia de las demás, es una transcripción de una conversación en Messenger que está acompañada de capturas de pantalla. En esta Dross mantiene una conversación con una niña mexicana de 12 años. Si uno lee la conversación, se puede dar cuenta de que es puro acoso y es completamente asquerosa. Dross constantemente intenta incitar a la niña a hablar de temas más 18, mientras que ella trata de evadirlos. En un momento dado, Dross envía una fotografía de "ya sabéis qué" para intentar forzar la situación. Evidentemente, la niña se niega a hablar de eso, pero él sigue insistiendo con preguntas más 18 muy asquerosas y enfermizas. Lo más grotesco ¿Qué carajo? llega cuando la niña menciona que aún nunca le ha bajado el periodo. La respuesta de Dross fue celebrando el dato: No me extrañaría que tu hermano la hurgara para buscar tus tampones, mudes o que hayas usado. diciendo un término que no voy a decir en este vídeo, pero por lo que he podido investigar es algo que dicen las personas enfermas que le gustan este tipo de cosas. Me gusta el pollo seco. La conversación termina con él proponiéndole tener prácticas más 18 e intimidándola al final diciendo que era una persona muy poderosa y que ella estaba atrapada y sin escapatoria. En el post, como he mencionado, se comparten dos capturas de pantalla de la aplicación Messenger que hacen dudar de si todo esto es ficción o es realidad. Porque te lo oculta, pero la realidad es que tu hermano es una máquina de sexo. Mira, tú o yo conozco cómo piensan los hombres y cómo piensan. Mira, es más, cuida tu basura, ¿qué? Tu basura, la papelera o el lado donde echas la basura de tu baño. No me extrañaría que tu hermano hurgara para buscar tus tampones, modes o toallas sanitarias que hayas usado. Todo esto que acabáis de ver no son ni invenciones ni rumores. Estos posts son completamente reales y fueron publicados por Ángel Cuida tu pollo seco, David Revilla antes de que empezara en YouTube. Sí que es cierto que existe un debate sobre si pollo seco. Ay, cuida tu pollo seco, amigo. estas historias y conversaciones ocurrieron de verdad. Mucha gente quiere pensar que todo es parte de su personaje. Evidentemente, el relato que más hace dudar es el último que hemos visto porque tiene conversaciones de Messenger. Algo que mucha gente utiliza para demostrar que todo era real es cuando Dross en el año 2010 aceptó públicamente que las conversaciones de Messenger eran reales. Esto lo dijo en un vídeo titulado Un día con Dross.
las conversaciones de Messenger que publicas son reales. Mis conversaciones de Messenger son reales. Ahora, lo que pasa es que yo las edito mucho. ¿En qué sentido? Corrijo los errores ortográficos, corrijo los errores de redacción, quito sobre todo muchas cosas que no tienen nada que ver en la conversación, porque a veces las conversaciones se enarbolan mucho y yo amputo partes, quito partes para que sea más dinámica de leer, para que sea más entretenida de leer, pero jamás he puesto nada que no haya pasado ahí y sí, son reales las conversaciones de veces. Mucha gente ha defendido a Dross diciendo que este comentario era sarcasmo y parte de su personaje. También he leído por ahí que hay gente que dice que el clip que os he puesto es de la serie de vídeos llamada Dross contesta a preguntas estúpidas, pero como he mencionado, este fragmento no tiene nada que ver con esta serie. Además, algo importante, y esto sí que es cierto que es mi opinión, es que el tono en el que dice y habla en el vídeo no parece ni exagerado ni irónico. De igual forma, os recomiendo a todos que busquéis en YouTube el vídeo y lo veáis completo para sacar vuestras propias conclusiones. También quiero que tengáis otra cosa en cuenta. En el año 2017, poco antes de que personas conocidas como Dallas expusieran a Dross, este dijo en un directo que todas sus conversaciones de Messenger eran inventadas. Yao, te quiero contar una historia. Hace muchos años, antes de ser youtuber, yo tenía una página que se llamaba El Diario de Dross. Subía historias obviamente ficticias, obviamente inventadas. Y lo que más le gustaba a mis lectores eran las conversaciones de Messenger. A mí me daba miedo que la gente se enterara de que esas conversaciones eran falsas, Yao. De que yo me las inventaba. ¿Yao? Mucha gente sostiene que esto es real porque Dross dijo esto antes de ser expuesto, pero esto no es del todo cierto. Mucho antes de hacer estas declaraciones, como ya he mencionado antes, existía un grupo llamado Anti-Dross que se dedicaba a exponerlo y que además es la principal razón de la creación de la web ardidos.net. Estas personas creaban vídeos con Loquendo donde criticaban a Dross y sobre todo también hablaban de los posts que hemos visto. Curiosamente, gracias a este grupo llamado Anti-Dross es que aún quedan algunas capturas de los posts que publicó Dross en su momento. También hay otro detalle importante que debemos mencionar. Dross ha hablado sobre estas publicaciones y se ha justificado diciendo que estas eran falsas, ya que en su blog había un aviso. Creo que ya incluso mucha de tu gente, mucha de tu audiencia te lo ha dicho. Que lo que veías en mi blog era todo humor, e incluso parece ser que te ha saltado que había un disclaimer en ese humor de la época entonces que decía lo siguiente: nada de lo que leas aquí es en serio, todo lo que leas aquí es broma. El problema que hay con esto es que he estado buscando capturas antiguas del sitio web que ahora estaréis viendo en pantalla y este aviso, por lo que he podido ver, fue colocado en el año 2012. Anteriormente no estaba puesto en ningún sitio, fue colocado muchos años después, justo cuando Dross empezó a hacerse conocido y ciertas personas empezaron a exponerlo. Otra cosa curiosa y que ha hecho esta investigación mucho más complicada es que no hay prácticamente registros de este sitio web. Si intentáis visitar la web antigua de Dross en Wayback Machine, os saldrá un aviso diciendo que la web ha sido excluida. Esto solo puede hacer el propietario del sitio web, lo que significa que fue el propio Dross quien se encargó de eliminarla de los registros. De igual forma, no se puede mostrar de ninguna manera que estas historias y conversaciones sean reales. Todo es pura especulación. Sea como fuere, a mí de verdad me gusta pensar y lo quiero creer que todas estas historias y conversaciones que hemos visto son totalmente inventadas. Pero de igual forma, aunque estos textos sean pura ficción, no le quitan gravedad al asunto. Estamos hablando de un tío que publicaba historias donde fantaseaba y bromeaba con este tipo de cosas. Si esto lo hubiera hecho cualquier otra persona, hoy en día estaría completamente cancelado y sería considerado un pedófilo. Pero como pasa casi siempre en internet, lo importante no es lo que haces, sino quién lo hace. Toda esta información que habéis visto hoy realmente solo es una pequeña parte de toda la historia que hay detrás del YouTube. Igual no mostró prueba, lo mismo de siempre. A ver, lo de Marginal Media es verdad. O sea, lo de Marginal Media, las pruebas son el propio canal que se creó Dross en el videos acosando al tipo, doxeándolo, filtrando cosas de la familia, que Ardidos era página de él, lo dijo él. Dross Rotzank. Cuando empecé a investigar sobre este tema me di cuenta de que el nivel de complejidad es absolutamente increíble. En el pasado de Dross existe todo un entramado de usuarios y de polémicas que prácticamente nadie conoce. También soy consciente. Una cosa no justifican 100, bro. Faltan... A ver,
De las cosas que dijo, lo único que no hay prueba es de lo último. Después todo lo demás es todo verdad. Era de él, que se doxeaba gente, que se hacían deepfake con menores de edad, que acosó a Marginal Media, que filtraba los datos de él, que se hizo un canal para... A ver, eso creo que hay más justificadas que no se hayan... Las más que se mostraron pruebas de las que no se mostraron. De que hay muchos temas de los cuales no he hablado. Lo último es lo peor. A ver, lo de Marginal Media a mí me parece complicado. A ver, si para vos te parece y lo de Marginal Media no, cuidado. Cuidado. Cuidado, porque doxear a alguien, doxear a su familia, querer que lo echen, acosar a su mujer, filtrar los datos de su mujer, crear una página donde se crean deepfake de menores de edad. Cuidado, 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 Como de Necromante y de la polémica con Marginal Media. Tampoco he entrado en detalle sobre el grupo Antidross ni del uso de multicuentas. El problema es que cuando investigué todo este asunto, no esperaba ni siquiera que el vídeo fuera a tan largo. De verdad, imaginaba que no encontraría prácticamente nada, pero como habéis visto, no ha sido así. Además, antes de acabar con el vídeo, también quiero añadir una cosa. Imagino que me habré dejado información que puede ser bastante importante, ya que este tema es muy complejo. Si eres una persona que conozca sobre esta historia, te invito de verdad a poner un comentario, aunque sea corrigiéndome o contradiciendo. Lo que sí, yo no creo que lo último sea verdad. Eso sí, para mí es el típico humor edgy de... Ay, voy a fingir que tengo estas conversaciones. Yo eso sí, pero lo otro es todo verdad. Lo que estoy diciendo. Internautas, espero que os haya gustado el vídeo. Sinceramente, yo desconocía por completo toda esta historia. Gracias a una de vuestras recomendaciones, es que he investigado todo esto y la verdad, me he quedado completamente sorprendido y asqueado. No sé qué opinaréis vosotros de todo esto. Os recomiendo... Era humor de la época. Era el típico humor de la época, chaval.